Bien, buenas. Vamos a repasar hoy el concepto de simetría. La simetría, ¿vale? Podemos calcularla, igual que otras propiedades, tanto gráficamente como analíticamente, ¿vale? El ejercicio que hicimos el otro día de las características de las funciones, pues estudiamos si era simétrica o no, analizando la gráfica, observando la gráfica de la función, ¿vale? Teníamos dos tipos de simetría. Una era las funciones pares, que eran aquellas que eran simétricas respecto al eje y, ¿vale? Y esto es lo que ocurre gráficamente, ¿vale? Pues es como si el eje y hiciera de espejo. Si nosotros dobláramos por aquí, quedaría la función, este lado quedaría encima de este, ¿no? Eso significa que es simétrica respecto al eje y. O impar, ¿vale? El otro tipo de simetría que fuera impar. Una función impar es aquella que es simétrica respecto al origen. Gráficamente, ¿vale? Tenemos que el origen es el que hace de espejo. Es como si nosotros dobláramos hacia aquí y luego sobre el eje Y, luego sobre el eje X, caería una encima de la otra. Bien, eso es analizar la simetría de forma gráfica, que ya lo hicimos. Vamos a hacer hoy el estudio de la simetría, pero de forma analítica. ¿Qué cumplía una función par? Una función par cumple que si hacemos f de menos x, obtenemos f de x, o sea, la función original. Un ejemplo de esto. Me dan esta función de aquí y vamos a estudiar su simetría. Hacemos f de menos x, que significa donde hay una x, ponemos menos x. Eso conviene siempre hacerlo, ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Y operamos. Un número negativo elevado a una potencia par sale positivo y obtenemos esto de aquí. Si comparamos esa con la original, comprobamos que son exactamente iguales. Por tanto, función par. Bien, vamos a hacer ahora el caso de la impar. ¿Qué cumplen las funciones impares? Pues cumple que si hacemos f de menos x, se obtiene menos f de x. Un ejemplo. Esta función de aquí. Y vamos a estudiar su simetría. Hacemos f de menos x, donde hay una x, ponemos menos x. Bien, se podría poner paréntesis, pero ahí no hace falta, lo he quitado la ¿vale? Bien, este menos de aquí, que afecta a este término, al denominador, a este término, podemos ponerlo en medio, que se ve más claro. Si lo dejamos abajo, tampoco pasa nada, pero se ve menos claro. Comparamos esta con la original y observamos, ¿vale?, que es la misma expresión, pero con un menos delante. O sea, cambiándole el signo a toda la expresión, y por tanto se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Y por tanto, función impar, simétrica respecto al origen. Aclaro un poco este tema. Cuando nosotros tenemos una fracción, una cociente entre dos números, o lo que sea, ¿vale?, y uno de ellos es negativo, da igual que ese menos se lo pongamos ahí, aquí o aquí, en medio, ¿vale? Las tres cosas serían lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un solo menos. Un ejemplo de esto. Si yo pongo menos 2 entre 1, va a ser igual que 2 entre menos 1, igual que menos 2 partido por 1. O sea, esto, menos 2 entre 1 menos 2, 2 entre menos 1 menos 2, y esto sale 2, pero con el menos delante, menos 2. Las tres cosas salen iguales. Cuando tenemos más de un término en el numerador y el denominador, pues hay que tener cuidado porque ese menos no sabemos si afecta a uno entero o todo. Si hay paréntesis afectará a todo, si hay uno solo, si tiene el menos un solo término delante, pues afectará a ese solo, ¿vale? Pero eso sí se cumple. Ahora lo veremos aquí en estos casos. Bien, eso es
un repaso de la teoría, vamos a hacer algún ejemplo. Bien, vamos a estudiar la simetría de estas tres funciones, ¿de acuerdo? Empezamos por la primera. Vamos a hacer f de menos x para estudiar su simetría. Donde hay x ponemos menos x. Como he dicho, entre paréntesis es lo suyo, ¿vale? Si lo ponemos aquí el paréntesis también, ¿vale? Pero ahí en realidad es más fácil. Pero sobre todo cuando tenga potencias hay que ponerlo entre paréntesis. Operamos aquí, un número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, sale positivo y abajo me queda esto. Y lo que comentábamos ahora mismo, ¿vale? Este menos, que afecta a este término, al denominador, pues podemos ponerlo en medio. Bien, si comparamos esto con la original, pues vemos que es la misma expresión, pero cambiándole el signo, con un menos delante. Y por tanto, se está cumpliendo que f de menos x es igual a menos f de x. Y por tanto, función impar, simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera. Hacemos la otra. G de x. Hacemos g de menos x. Lo mismo, ¿vale? Donde hay una x ponemos menos x. Se potencia entre paréntesis. Y operamos. Número negativo elevado a una potencia par. Se convierte en positivo, sale positivo. Y aquí lo mismo. Bien, pues comparando esto, que es mi resultado, hacer g de menos x con la función original, comprobamos que es exactamente la misma. Por tanto, se está cumpliendo que g de menos x es igual a g de x. Y por tanto, función par, simétrica respecto al eje y. ¿Ok? Bien, y vamos con la última. Hacemos h de menos x. Voy a poner aquí el paréntesis, aunque ahí no hace falta porque no tiene potencias. Quito paréntesis y obtenemos esto. Bien, ese quizás ha sido uno de las que habéis tenido más problemas, ¿vale? Vamos a parar un pelín en explicarlo, ¿no? Entonces, la idea, si yo comparo esta con la original, ¿vale? Pues no son iguales. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo menos delante de la x, que aquí no está, ¿de acuerdo? Por tanto, no son iguales, ¿vale? Entonces esta sí se ve más clara. H de menos x no es igual a h de x. Por tanto, no es par. Vamos a ver si es impar. Pues aquí está la duda, ¿no? Entonces, si comparamos esta con la original, vemos que aquí hay un signo menos, la x ha cambiado de signo, ¿vale? Pero este menos 2 no ha cambiado de signo. Este menos 2 sigue estando aquí igual en la original. Por tanto, ha cambiado de signo en la x, pero no todo el numerador no ha cambiado de signo, ¿vale? Por tanto, no es tampoco impar. ¿Vale? Este menos afecta a la x, ¿vale? Pero no ha cambiado el signo del menos 2, ¿vale? Por tanto, no es impar, ¿de acuerdo? Por tanto, esta función no es simétrica, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es un repaso de la simetría par e impar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.